Hablamos a continuación de los principios propios y característicos del proceso laboral. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista histórico, la jurisdicción laboral alcanza una jurisdicción y unas características propias que la diferencian de la jurisdicción civil en la que inicialmente estaba integrada. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, el arrendamiento de servicios es una institución propia del derecho civil. Los eventuales pleitos laborales que hubiera que resolver se redirigían a la jurisdicción civil. Cuando surge el derecho al trabajo como tal, se necesita identificar una serie de principios que aparecen asociados a la posición débil que tiene el trabajador dentro de la relación laboral. El derecho del trabajo cumple una función tuitiva, la jurisdicción que se crea alrededor de la prestación de servicios va a tener una serie de características propias que pretenden identificar ese tipo de solución del conflicto típicamente laboral. El principio de inmediación es el primero de esos principios. Los actos procesales básicos en los que intervengan las partes, en los que intervengan testigos o peritos, se realizan en presencia del órgano judicial. Eso asegura un conocimiento lo más exacto y certero posible del supuesto litigioso. El juez el que le corresponde intentar interpretar si en el conjunto de la prueba un determinado testigo dice la verdad o no dice la verdad. Esta situación, obviamente, en situaciones concretas y puntuales, pues puede llegar a resultar extraordinariamente difícil, porque puede enfrentar tesis relativas a un único hecho, en las que estos se describen de una manera frontalmente contradictoria. Le corresponde al juez esa difícil misión de intentar deducir de la prueba existente cuál es la verdad cuál es la realidad que pueda estar vinculada al conflicto que se haya suscitado. Relación directa con la oralidad, con la inmediación. Este principio presenta una relación directa con la oralidad y la concentración. En la oralidad, en la medida en que la gran mayoría de las pruebas se realizan de forma oral. No tienen el componente escrito que puede predominar en jurisdicciones como, por ejemplo, la contencioso administrativa. Y también el principio de concentración. Pues eso hace pues, que la mayoría de los actos procesales y de las pruebas se practiquen el día en que se ha fijado el señalamiento de la vista oral por parte del juez laboral. A ello se vincula el que solo el juez que haya presenciado los actos procesales puede dictar la sentencia o la resolución que proceda para resolver el conflicto. El principio de concentración persigue reunir en actividades procesales unitarias pues, los diferentes actos procesales que constituyen el juicio laboral a través del cual se va a resolver el conflicto jurídico. Se da cuando estos se aproximan en el espacio y en el tiempo. Es absolutamente inusual, salvo que alguna de las pruebas solicitadas no se pueda practicar en el acto y el juez entiende que resulta esencial para resolver el conflicto, es, como digo, inusual que el juicio se practique o se divida en diferentes días o en diferentes actos procesales. Eso provoca pues, que la mayor parte de los actos se lleven a cabo en unidad de acto, en el propio juicio oral y en una única audiencia, aunque esto también pues, conoce algunas excepciones.
En cuanto al principio de oralidad, se ha de tener presente que la actividad básica en la instancia se desarrolla en el juicio, donde los actos, alegaciones de las partes, la prueba practicada y las conclusiones que se hacen una vez acabado el juicio por cada una de las dos partes, son orales y se han de realizar de viva voz, aunque se registren de forma videográfica o, en ausencia de esa posibilidad, se documenten en el acta del juicio. En los actos procesales predomina lo hablado sobre lo escrito y se persigue la simplificación del proceso para intentar hacerlo más ágil y su accesibilidad por parte de los litigantes. Solo tiene carácter escrito de forma obligada la demanda y los recursos. Hay quien plantea pues, que también debería de hacerse por escrito, que eso no viene en la ley procesal ni por tanto es obligación, ni está previsto desde el punto de vista procesal, que las contestaciones a las demandas fuesen también por escrito, para, de alguna manera, que los argumentos básicos de las partes se sepan de forma anticipada sin que provoquen la sorpresa que en ocasiones se produce. Bueno, aunque yo digo que esa posibilidad no la admite la ley, en tanto que la contestación a la demanda ha de ser de forma oral. El principio de celeridad implica el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Su incidencia es intensa y tiene mucha relación con el principio tuitivo que se caracteriza esta jurisdicción, donde se entiende que se pretende garantizar o proteger a la figura del trabajador. Tener en cuenta pues, que, obviamente, si en esta jurisdicción se suscitan cuestiones relativas a las reclamaciones laborales, al pago del salario que constituye el medio de vida y de subsistencia de buena parte de la población, pues, obviamente, si no se cumple el principio de celeridad, la efectividad que lleva a cabo las reclamaciones en el ámbito jurisdiccional social, pues pierden efectividad. Y, obviamente, el reconocimiento del derecho pues pierde contenido. De hecho, en la actualidad, la situación actual de pandemia, con un alto grado de conflictividad, lo que se genera es que cada vez se vayan acumulando más juicios pendientes, con más retraso, lo que obviamente influye o condiciona de forma negativa el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. El principio de celeridad implica supresión de trámites, fijación de plazos procesales lo más breves posible, con términos perentorios, de manera que si no cumple el plazo procesal, que es de obligado cumplimiento, la parte pierde la posibilidad de hacer efectivo esa hipotética reclamación o recurso. La rapidez con que se imprime a los actos de comunicación, etcétera, todo eso contribuye a que el principio de celeridad pues, sea lo más efectivo posible. Este principio mantiene la exigencia de que las excepciones o la reconvención se planteen durante la contestación oral de la demanda, acto de juicio, aunque la reconvención debe de anunciarse en la fase preprocesal. Si la empresa alega, por ejemplo, frente a una reclamación del trabajador al que se le adeudan dos nómines, la empresa le adeuda 2.600 euros, por ejemplo, la empresa no puede sorprender en el acto de juicio diciendo es que debe de operar una reconvención. La empresa no debe nada, dado que se ha extinguido la relación laboral, el trabajador no ha devuelto
un equipo que vale 2.700 euros. Por tanto, la empresa no debe nada. En la medida en que se introduce una cuestión nueva, ahí la empresa no puede sorprender en el acto de juicio con ese planteamiento y se debe de hacer valer en el acto preprocesal, que sería en este caso la conciliación previa, que se ha de llevar a cabo en el CEMAC o en el órgano paralelo. La práctica de la prueba se suele realizar solamente en un acto, no se suele derivar al futuro la práctica de pruebas pendientes, que es posible, y el tribunal puede rechazar de oficio las peticiones, incidentes o excepciones de las que pueda deducirse que tienen una finalidad dilatoria o que entrañan una situación de abuso de derecho. El principio de gratuidad también es relevante dejarlo de manifiesto. Esto no significa que los profesionales que intervienen en los actos procesales van a trabajar gratis. No es eso, que puede haber una idea distorsionada de ese contenido. El principio de gratuidad pues, es una manifestación del derecho social que actúa como instrumento reequilibrador e implica, se traduce pues, en varios aspectos, entre los que cuenta pues, el hecho de que no haya que consignar depósitos si tienes la justicia gratuita reconocida. El trabajador no tiene que presentar ningún tipo de aval o hacer una consignación si su reclamación se ha visto desestimada ante el juez de lo social. Eso facilita pues, que tenga acceso al recurso y en la medida en que no es imprescindible la actuación de profesionales del tipo de procurador o abogado, en primera instancia, ante los juzgados de lo social, el trabajador puede actuar por sí mismo, pues hace que sea una jurisdicción mucho más accesible que aquella en la que no se reconoce ese principio de gratuidad. Y bien, con esto acabamos la mención correspondiente a los principios propios del derecho procesal laboral.